¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Calle 11, esta revista alternativa a cualquier tipo de desilusión. Hoy traemos buenos temas. Poco por la efeméride, las dudantes se pusieron a hablar de la raza. La pregunta pertinente en esta época, si debería seguirse llamando así, la fiesta del 12 de octubre. Y de ahí nos fuimos a la calle a hablar de temas vintage, y en realidad de discos vintage, en el Club del Rock. Es una tienda que está ahí por la Alameda, donde nos paseamos con bastante alegría, viendo discos que hacen palpitar el corazón y que detonan la memoria, esa sinapsis que la memoria nos regala, sobre todo cuando es la música quien le llama. Y de ahí a la entrevista, aquí en el sillón de conversar, tuvimos a José Woldenberg. Trae un nuevo libro contra el autoritarismo. Y ese tono de Woldenberg, siempre sensato, siempre mesurado, yo diría siempre sabio, que ayuda a reflexionar sobre nuestra época, no solo en México, sino en el mundo. Y hablando del mundo, cerramos con Juan Palitos Chinos. Es una pareja de chicos que han roto récord en TikTok, virales con su música electro japonesa. Alegría, dicen. Buena onda, me dice el productor. En fin, ambiente que merece miércoles para expresarse aquí en Calle 11. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos al lugar de dudar. Y aquí, pues en este lugar tengo solo dudantes, espero. Pues esta semana, ¿no?, donde se encuentra ubicado el Día de la Raza. Y desde luego, ¿de cuál raza hablamos? De la raza mexicana, ¿no? ¿Y de cuál raza mexicana hablamos? De la raza cósmica mexicana. Está toda esta lógica que nos educó y nos, en fin, nos esculpió emocionalmente. Y al mismo tiempo estamos en una época, pues, donde le estamos dando la batalla contra el racismo, ¿no? Donde la idea de que hay razas entre los seres humanos ha generado mucha discriminación, ha generado mucha violencia. Y yo ahí les pregunto, ¿cómo viven esa contradicción? Pues muy evidente, ¿no? Donde la raza de bronce está bien, pero las demás no. Pues yo así como que festejando el 12 de octubre, no lo diría de esa manera. Ayer platicaba justamente con mi pareja que qué distinto nos enseñaban a nosotros en la primaria, ¿no? Que sí era como llegó Cristóbal Colón y nos conquistaron y entonces nos vinieron a salvar. Pero ahora la verdad es que, bueno, en principio la historia se le enseña distinto y además me da mucho gusto que los mismos y ellas mismas han reivindicado las culturas indígenas, ¿no? Que existieron aquí muchísimos años antes de que llegaran los españoles. Entonces es como esa historia que nos crearon a nosotros de que éramos unos bárbaros y por eso tuvieron que llegar los españoles, se está rompiendo y se está rompiendo porque los pueblos originarios han resistido y han mostrado al mundo lo que realmente son y hasta la fecha además han resistido a mucha discriminación, como bien decías. Pues yo igual celebro el cambio de narrativa, porque como dice Ishel, detrás de ese cambio de narrativa está la lucha y los procesos de resistencia que los pueblos originarios han venido dando desde hace mucho tiempo. Yo pienso, por ejemplo, en cuando yo estaba en la primaria y me enseñaban acerca del 12 de octubre, que tú insultaras a alguien con la palabra indio era, o sea, como que solamente los indios hacen esas cosas, o ay, ahí viene, o sea, era una palabra que se utilizaba de manera muy peyorativa y que eso nosotros lo podíamos ver como un lenguaje de niños o como un trato pesado entre pares, pero en realidad ha provocado muchísimos fenómenos de discriminación al grado tal que las personas que migraron de otros lugares de la República al centro de la ciudad hayan dejado de hablar sus lenguas maternas por temor a esa discriminación, porque en la escuela no se sentían orgullosos o pensaban que solamente a través del español ellos podían pertenecer a ese contexto, a esa sociedad, y cuánto no se ha perdido en esos fenómenos de discriminación. O sea, cuando se muere una lengua, que es un fenómeno vivo,
cuánta parte del mundo, de la realidad, del imaginario desaparece. Entonces, que ahora los pueblos originarios estén dando esta batalla para que se les tome en cuenta, para decir, nosotros estuvimos aquí desde hace mucho, pero con todo lo que somos, a mí me parece que es algo realmente valioso. Miguel, Sí, pues, me quedo con varias cosas de lo que ya han dicho Ixchel y Magdala. Lo primero, yo creo que la noción de celebrar el 12 de octubre desde la perspectiva del Día de la Raza pues, ha quedado muy superada. De hecho, los cambios de nombres a las festividades no son gratuitas o a las ideas de que hay un evento que por lo menos conmemorar. En Estados Unidos se habla del Día de la Hispanidad, en otras partes se habla del Día de la Pluralidad, el otro día se habla de la diversidad étnica, es decir, hay una confrontación básicamente al legado del supremacismo eurocentrista que, y sigo la línea de lo que dice Magdala, se estructura sobre la idea de que América fue descubierta. Pues ¿cómo que descubierta? Si aquí estuvo siempre, ¿no? O sea, eso supone que mientras los europeos no supieran que aquí estábamos, entonces no existíamos. Por eso la noción del confrontar el descubrimiento de América es tan importante. Yo creo que de cualquier forma, reconociendo que no existe como tal la idea de raza, que es un constructo social y que desde esa perspectiva es una paradoja, o sea, es decir, no es un concepto biológico, ni es un concepto que tú puedas determinar por una razón genética, es un constructo social que tiene que ver con algunas características, fuentes de relevancia que le damos, que tienen que ver con los antecedentes, mi abuelo fue, mi bisabuela fue, no sé cuál, o nosotros venimos y nos comportamos de cierta manera. Todo eso en realidad lo que sintetiza son ideas culturales en donde esa noción de raza yo creo que se abraza desde una perspectiva de decir este país es diverso y a mí ahí no me molestaría siempre y cuando nos tomemos la diversidad con la potencia que es, desde una perspectiva realmente igualitaria y siempre y cuando nos tomemos la diversidad como un vínculo con nuestro legado y nuestro pasado así tan amplio y tan contradictorio como sea. a mí me conecto un poco con lo que está diciendo Miguel. Yo no sé si el día debería seguirse llamando de la raza. O sea, lo digo con franqueza. Me gusta mucho más pensar el 12 de octubre como el día de las poblaciones, las comunidades, los pueblos originarios. Y entonces sí, ¿no? Eso aboga por la enorme diversidad del país, que hablar de la raza, ¿no? En efecto, este concepto que lo que hizo fue justamente borrarlos, ¿no? A esas comunidades y esos pueblos. O de plano, ¿no? El Día de la Diversidad, ¿no? Que es eso, como otra forma de verlo. No sé si eso borraría también, ¿eh? Tengo mis dudas. Pero me estorba cada vez más en una necesidad del siglo XXI de eliminar estas categorías que estigmatizan, ¿no? La raza tal, su superioridad, su inferioridad. Y luego además en este juego retórico de la mejor del mundo, porque además nos encanta, ¿no? Repetir eso, si no es momento para de una vez utilizar otras palabras a la hora de nombrar los hechos. Seguro sí, y creo que lo primero que tendríamos que hacer es preguntarles, ¿no? O sea, preguntarles a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, quienes fueron a los que los españoles, en nuestro caso, quisieron arrasar, ¿no? O sea, cómo se sienten con este día, qué podría reivindicarles este día en lugar de quitarles todo lo que ya les hemos quitado o más de lo que ya les hemos quitado. Entonces, más bien, creo que nosotros y nosotras, las blancas privilegiadas de ojos azules, descendientes de españoles, mejor nos esperamos a ver qué dicen, ¿no? O sea, preguntémosles y dejémosles caminar. Pues a mí me gusta mucho pensar en la diversidad y en el mestizaje como una virtud, o sea, reconociendo a nosotros una mezcla que te permite llegar a distintas formas de entender la realidad y creo que con eso basta revisar también nuestros árboles genealógicos o nuestro álbum familiar y darnos cuenta pues el recorrido que hemos llegado para estar aquí y ahora, ¿no? O sea, yo de familia purépecha, pero en territorio chichimeca y ahora aquí en Canal 11, pues me gusta ver todo lo que ese recorrido me ofrece. Claro que yo hablo desde un privilegio muy particular y como decía Ixchel, mi historia no tiene por qué ser la misma de los pueblos originarios, pero creo que todos podemos revisar en nuestra historia personal pues esas aportaciones que tenemos. Miguel, cerramos contigo. Sí, yo me quedaría con una idea de la singularidad del nosotros y del otros que construimos a partir de estas ideas. Al final,
el intento de homogeneizar y decir nosotros somos, pero pues nosotros quiénes, y dentro de ese somos siempre hay una diversidad que negamos, me llama mucho la atención porque en realidad a veces queremos compartir las virtudes de la mexicanidad, a veces queremos tejer un hilo directo con los pueblos originarios, y otras veces queremos precisamente despegarnos o marcar distancia con eso. Entonces, a mí me parece una reflexión que va desde lo íntimo hasta lo inmediato en nuestras comunidades, hasta lo colectivo y lo societario. Somos bien tramposos en el reconocimiento de nuestras identidades, yo diría. Y bueno, pues nos quedamos hoy cortos porque ya no se puede hablar de lo mexicano, de nuestros signos de identidad, así en plural, en fin, sin hablar de esa población nuestra que está viviendo en el país vecino. Que por cierto, para ellos, raza es el 5 de mayo. Bueno, nos vemos. Hasta próximo miércoles, raza. Gracias. Dios. Luego. Bye. Bye. Calle 11, esquina Doctor Mora, número 9, frente a la Alameda. Estoy en un lugar que me remite a la generación a la que pertenezco, y es que usted puede hacer un test muy sencillo. Cuando nació había discos de vinil. Por cierto, puede preguntarse si había de 33 revoluciones o atrás, pero digamos, en mi caso eran 33 revoluciones. O cuando nació había CDs, ¿no? Estos que luego eran como muy bonitos para enmarcarlos, se rayaban rápido. O usted ya no vio ni unos ni otros. Hay una última generación, es la que regresó a los discos de vinil, por eso me siento rejuvenecido. Soy un personaje vintage aquí ante ustedes. No saben qué gusto me da estar aquí en este lugar. Muchas gracias, Mar. ¿Cómo estás? Hola, no, pues para nosotros es un honor tenerte aquí. Estamos muy contentos. Y pues estamos, ya sabes, con este caos de la pandemia, pero bien. Pero trabajando. Sí, todo bien. No paramos. No podemos parar. Me da mucho gusto también esta Muchas gracias. posibilidad. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de recibirlos y pues para platicar un poquito acerca de estos temas tan bonitos como lo es la música. A ver, es una tienda súper bien puesta. O sea, yo he visto tiendas vintage ahí en el mercado San Felipe y la gente va y se los arrebata, ¿no? Y ese es un mercado. Pero esto está como elegante, bien puesto. A ver, ¿cómo surgió esta tienda? Pues, bueno, la idea surgió porque nosotros éramos, pues, compradores de vinil, pero no teníamos una tienda en la cual nos trataran como quisiéramos, como mereciéramos, ¿no? O sea, siempre era como, bueno, pues ahí está el disco, búscalo y agárralo. Y así como... Ahí el disco usado, como si fueras con ropavejero. Sí, entonces pues como que lo que buscábamos al hacer este proyecto era brindar otro tipo de experiencia, otra atención y también traer discos que pues muchas tiendas no traían como ediciones limitadas. Por ejemplo, esta es una edición limitada. Es un picture disc de Gorillaz y pues para nosotros era muy difícil conseguir esos discos en México, entonces pues por eso nos aventamos a hacer este proyecto. Ahora, cuéntame de tus clientes. O sea, ¿son gente como tú que anda buscando que los traten bien y tienen esta pasión? Sí, la verdad es que sí, nos vienen mucho y nos dicen como, oigan, agradezco mucho la atención, no había encontrado una tienda así y a quien tú te encuentres atendiendo, o sea, te va a recibir de una manera así excelente y te va a recomendar y entonces, pues sí son personas que también están buscando como... Porque al final del día estamos de acuerdo que no es... O sea, es un producto de lujo, ¿no? O sea, entonces que te atiendan mal si es como, ¿sabes qué? Mejor me voy. Ahora, es Club del Rock. El Club del Rock and Roll. ¿Es rock and roll o tienen otras variaciones? Tenemos Porque muchos géneros. Aquí me están regalando no es cierto. Exacto. Me debería yo llevar, caray. Ve nada más. Sucede Los Tigres algo- del Norte. Sucede algo súper curioso con nosotros. Somos una tienda que se especializa en muchos géneros. Hablamos desde el jazz, blues, hablamos de rhythm and blues, de rock en español, de música electrónica,
de metal. O sea, realmente nosotros tenemos esa apertura con los géneros y por supuesto también con lo que significan las bandas importantes regionales en México, ¿no? El caso de los Tigres del Norte, que tal vez muchos creerán que es una banda norteña, pues yo les aseguro que es más rock and rollero que muchos que andan por ahí pregonando que son rock and rolleros. Los Tigres del Norte es una banda que Muy abrazamos versátil, ¿no? mucho. Claro, abrazamos y que aparte es de culto en nuestro país, ¿no? ¿Quién no ha cantado una canción de los Tigres del Norte? Pues seguramente En algún la mesa del hipócrita. rincón. Algún La hipócrita. mesa del rincón es la La mejor. mesa del rincón. ¿Quién no ha cantado una rola en la mesa del rincón? Entonces, el Club del Rock and Roll justo por eso lleva por nombre el club, ¿no? Porque en esta tienda pueden ingresar todo tipo de personas. Y también, ¿sabes? Algo que mencionaste de cómo era el público. Aquí hay público que es súper específico, es decir, vienen por un disco en especial y también hay chicos jóvenes, muy jóvenes, que vienen en busca de una nueva experiencia y que vienen en busca de nueva música y eso también está padrísimo porque hay chicos que vienen a buscar un disco que tal vez ni siquiera les tocó en su época. Justo iba a preguntarte por la edad, Mara. ¿Quién viene? Es decir, el que va a buscar el disco que oía de niño a ver si lo tienes en vinil o el nieto de esa persona, ¿no? Pues es muy- que la verdad le choca a Spotify y prefiere el vinil. Pues es muy curioso, pero nuestro público principal, el 80% son hombres, no sé a qué se deba, pero son hombres. O sea, la pasión que tú muestras es normalmente masculina. Sí, claro. ¿A qué cosa? Sí, es muy curioso y sí, o sea, el 80% son hombres y la edad es entre 22 y 40 años, más o menos. Obviamente vienen unos un poco más O sea, jóvenes, ya otros más estás grandes, ganando pero dinero, ya te puedes tú regalar un vinil o el sí, como que ya tocadiscos. estás en esa etapa donde, ok, lo puedo pagar. Ahora, hay una distinción que yo quisiera que nos dieran aquí referencias. Una cosa es un disco viejo, perdón, vintage. Vintage, No, como sí. esto, ajá. Y otra cosa distinta es uno nuevo, como este de los Tigres del Norte, O, por ejemplo, estos que son las mismas bandas, ¿no? que pues nueva la grabación, pero se vuelve a vender en, mira, los Rolling Stone, Let It Bleed. Este es del 50 aniversario y esto se edita, se saca al mercado en formato vinil. A ver, explíquenme ese doble juego. Ok, pues nosotros tenemos en nuestro catálogo como dos tipos de viniles diferentes, ¿no? Como mencionas, el vintage y los nuevos. Y para nosotros, o sea, nosotros no manejamos discos usados porque los discos vintage ya pasaron por un proceso de selección, de limpieza, de revisar que todas las canciones se escuchen correctamente, de que el disco no se salte. Y cuando tú compres un disco usado, pues no importa si se oye, si está O sea, rayado. no si es- vendes aquí rayados. No, tenemos prohibido eso. Entonces, los vintage son rehechos, refurbished, como le llaman ahora. Sí, o sea, ya pasaron por un proceso donde ya valoramos si por la calidad, por la imagen, el estado, la edición, pueden pertenecer a la colección del Club del Rock and Roll Vintage. O sea, el estándar es alto. Sí. Y luego tienes, ahora sí, los nuevos. Los nuevos, que por ejemplo, nuestro estándar también ahí es buscar, por ejemplo, tenemos que tener clásicos como estos o como Pink Floyd, pero nuestro objetivo de traer discos nuevos es que sean ediciones especiales o que sean ediciones limitadas, como este que es 50 aniversario. Entonces, como que buscamos ofrecer un producto que sea atractivo, ¿no? Porque al final del día estás coleccionando un disco, entonces de nada te sirve coleccionar un disco que puedes encontrar en otras tiendas o que seguramente ya tienes. El disco necesita un aparato para escucharse. Y ahí también ha habido, pues, ha resurgido. El tocadiscos. ¿Ustedes venden? ¿Cuál recomiendan? Para sus discos tan selectos, sí me imagino que hay cierta calidad que hay que respetar. Nosotros, digo, no sé si podamos dar marcas, pero para no dar marcas, sí recomendamos a lo mejor una tornamesa que sea de gama media, alta, con la finalidad de que los discos tengan un mejor cuidado, ya que también tiene que ver, en los discos de vinil hay una situación que se llama gramaje, que es el peso del disco.
Entonces, si tú le pones una aguja que está atacando, digamos, está pegando mucho en el disco, puede llegar a dañarlo. Entonces, las tornamesas de gama media alta ya cuentan con una especie de calibrador que te ayuda justamente a que la aguja sea más amigable con el disco. Por esa razón, recomendamos una de gama media alta para que puedan, además de disfrutarlo con mayor fidelidad, además de cuidarlo, pues también sea un producto que les va a durar mucho O tiempo. sea, que uno viene aquí, además de a disfrutar su propio hobby, a tomar clases. No sabes cuánto te agradezco. A ver, cierro nada más. ¿Tiene producción propia? Sí. ¿Qué es lo de la producción propia? A ver, cuéntame un poco, Omar. Bueno, pues mira. No venían preparados, a ver. Nosotros hace 3 años nos volvimos un sello discográfico y bueno, pues la intención del sello discográfico es justamente impulsar al talento nacional que no tiene la oportunidad de sacar su disco en vinil y que además se creen ediciones especiales que puedan ser recordadas por los fans, que puedan ser recordadas por la banda, que puedan ser recordadas por todo aquel que se haya acercado al vinil. Y bueno, pues afortunadamente ya tenemos 8 títulos en el haber del Club del Rock and Roll, lo cual nos tiene sumamente orgullosos. O sea, ya son productora disquera. Válgame, Sí. esto sí es emprender a fondo. Y como dice Agat, o sea, lo que buscábamos no solo era apoyar el talento, ¿no? Sino también brindarle experiencias a las personas que compraran estos discos. O sea, por ejemplo, cada que entregamos un vinil, hacemos o un concierto, o una firma de autógrafos, o un meet and greet. O sea, pero siempre que sale un disco, hay una experiencia para Si entregárselo a los sigo fans. viendo esos objetos, me voy a volver yo fan también. Mira, qué belleza de vinil, qué cosa. Este fue nuestro segundo álbum, el que editamos, el segundo álbum. Y la verdad es que es un trabajo que nos ha enorgullecido. Es nuestra bandera con la que vamos caminando por las calles. Es de La Barranca, una banda de culto aquí en México, una banda de culto del rock mexicano. Y que bueno, pues 180 gramos el peso del vinil. Edición limitada a únicamente 700 copias. O sea, nada más se hicieron 700. Si eres uno de los 700, estás del otro lado. Estás Si del no, otro. ya es. Pues se antoja la conversa con ustedes, se antoja la aventura que están siguiendo. Muchísimas gracias a los dos. Saludos al resto de la banda. Y ya sabe usted, estamos en Doctor Mora, número 9, frente a la Alameda. Y claro, haciendo esquina con calle 11. Volvemos a estudio. Amigas, amigos, amigues, hoy estamos con Juan Palitos Chinos, Japanese City Pop, en calle 11, Round 1. Round 1. Juan Pablo, Friné, Juan Palitos Chinos. A ver, explíquenme el nombre de su banda. La verdad es que Juan Palitos Chinos era mi correo de la infancia, porque en aquellos ayeres eran las Olimpiadas de Beijing y me pareció chistosísimo y era juanpalitoschinos@hotmail. No manden nada, ya no lo tengo. www.hotmail.com. Y a ella le pareció muy apropiado porque decía que Juan Pablo es un palito y yo tengo chinos, entonces dijimos, esto funciona perfectamente, entonces se va a quedar Juan Palitos y a Chinos. la gente no se lo olvida, entonces por eso también nos quedamos con él. Hello, guys and girls. Su cuenta de Spotify dice que se inspiran de la Japanese City Pop. Sí. Hemos tenido muchos estilos aquí, conozco muchos géneros musicales, pero nunca había escuchado hablar del Japanese City Pop. ¿Qué es eso? Ok, ya es cuando estás en YouTube y empiezas a ver videos y poco a poco llegas a un lugar en donde dices, pues no sé qué algoritmo llegué, pero aquí hay un género que se llama Japanese City Pop, que es justo en los 80s, 70s, donde Norteamérica coloniza un poquito Japón. Culturalmente. Entonces empieza a hacer este tipo de música como pop, con orquesta completa. Dijimos, es que en México no hay nadie que escriba city pop en general. Creo que hemos hecho bien porque nos comentan en los videos o en música, nos dicen, es que suena city pop. Y yo sé, ¡ah! Lo logramos. Viene la pregunta del corazón. ¿Ustedes son pareja? ¿Son hermanos? ¿Cómo se relacionan?
Somos Sí, hermanos. Somos pareja. Al principio nosotros nunca pensamos que íbamos a hacer música juntos, para nada. O sea, esto salió de hacerlo, de hobby, en nuestra casa tocando música. Y los viernes que no salíamos Ajá, y también cosas que se escribían rápido y llegaba y decía como, oye, Frine, pues se te ocurre algo y la verdad es que también Frine lo agarró rapidísimo y las canciones empezaron a salir. Pero justo, o sea, es de doble filo. La También. armonía de voces ayuda a la armonía de su pareja o la desarmonía de su pareja afecta a la armonía en el trabajo musical. pues creo que se va intercalando. Ajá, creo que también ha ayudado no solo, también ha ayudado a la comunicación y a expresarse. Creo que hasta cierto punto ha solidificado no solo la relación, sino nuestra amistad y nuestro... Tendría que preguntar a los músicos esas preguntas más bien. Una última pregunta. Su música es muy optimista, muy alegre, en un mundo donde pues, básicamente nos dice la ONU que se va a acabar en 2030, 2050. ¿Cómo se atreven a ser tan optimistas? Pues justo es eso, cuando empezamos a sacar las canciones, una de las cosas que nuestros seguidores nos dicen es que les damos ese cachito de felicidad o que es un poco optimista, vamos. Si podemos aportar al menos un poquito de bueno a la sociedad, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo con musiquita y con dejando a la gente con ganas de bailar en lugar de llorar? De llorar. Pues hoy me felicito aquí en Calle 11. Tengo a José Goldenberg conmigo. Profesor Goldenberg, qué gusto acompañarnos aquí en Calle 11. Gracias por venir. No, el gusto es mío. Muchas gracias, Ricardo. Tu vida intelectual ha estado ligada a distintas bujías, pero una principalísima son los libros. Y en los últimos 2 años salieron 2 libros con temas muy parecidos. Uno, digamos, para defender la democracia y otro para acusar el autoritarismo. Pero sí te rogaría que nos cuentes un poco cómo elegiste el tema. No quiero dar, por supuesto, una cosa que te toque a ti argumentar. A ver, el primer libro apareció en 2019. La administración del presidente López Obrador estaba iniciando. Y yo empecé a ver con preocupación muchas de las declaraciones en el sentido de que no se valoraba lo que se había construido en términos democráticos en los últimos años en México. Y entonces lo que yo hice en ese primer libro, que se llamaba En Defensa de la Democracia, era volver a contar un poco el tránsito que se vivió en México desde fines de los 70s hasta el año 1997, 2000, tratar de señalar cuáles eran los nutrientes de un malestar muy fuerte que estaba instalado en la sociedad, que tenía que ver pues, con la corrupción, con el incremento de la inseguridad y la violencia, con una falla estructural de desigualdad que jamás se había podido atemperar, con una economía que no crecía y había dejado pues, fuera del mercado laboral formal a millones de mexicanos. Y lo que decía es que lo que temía es que se pudiera confundir una cosa con la otra y no se valorara lo que se había construido en términos democráticos. Y terminaba el libro con algunas de las expresiones del presidente pues que para mí refrendaban esta preocupación, pero era, digamos, muy temprano en la administración. Este libro ya salió en 2021 y creo que muchas de mis preocupaciones no solamente se afirmaron, sino se reafirmaron, por desgracia. Profundizar. Porque creo que franjas muy importantes de la población no solamente no valoran lo que se construyó entonces, sino que además parecen no entender una parte fundamental que hace a la democracia. La democracia no son solamente elecciones libres, transparentes, participativas. Por supuesto que sin las elecciones no hay democracia. La democracia es también un poder regulado, es también un poder fragmentado, es también un poder vigilado y es también un poder al cual se le puede contestar tanto a las personas físicas como morales a través de procedimientos judiciales. Todo eso es lo que conforma el sistema democrático y todo eso es lo que hace que se pueda hablar de un Estado de Derecho. Regresar a hablar de México, pero sí tengo cierta urgencia o necesidad, Pepe, de colocar esto que estamos viendo en México en un contexto mucho más amplio. Sí, creo que el desencanto, ¿no?, con la democracia y sus procedimientos no es exclusivo de nuestra cultura, ¿no? Déjame recorrer América Latina muy rápido. La crisis que está habiendo en Guatemala, ¿no?, de proporciones enormes. Acabamos de ver una crisis en Colombia muy grande.
No creo que a Bolsonaro le guste mucho el contrapoder. Vemos una crisis muy seria en Argentina, donde el presidente y vicepresidenta se están dando con todo. Chile logró resolver ahora con una convención constitucional que está avanzando, pero yo para donde volteé, Nicaragua, en fin, sí hay una desafección, la llamas tú, con las nociones de la democracia, la llamaba Krause sin adjetivos, ¿no? De los procedimientos que en efecto no alcanzaron a resolver otros temas principales. Y que sí fue una noción de democracia muy post caída al muro de Berlín, digamos, que ahí es donde agarró fuerza. Las nuevas generaciones no se sienten conformes con ese sistema y esta desafección, déjame plantearlo así, podría ser caldo de cultivo a lo que tú llamas una ola autoritaria. Yo comparto totalmente lo que acabas de decir. Es decir, no es un fenómeno mexicano. Es más, no es un fenómeno solamente latinoamericano. Lo que ha estado pasando en Hungría, lo que ha estado pasando en Polonia, lo que pasó con el Brexit en la Gran Bretaña, en Inglaterra, el fenómeno Trump en los Estados Unidos, lo que pasa con Duterte en Filipinas. Es cierto, hay una ola muy potente que no valora, que no aprecia a la democracia. Y el problema mayor es que tiene base social y tiene que ver precisamente con lo que tú empezabas a desarrollar. En nuestro caso particular, que creo que es el que mejor conozco, nuestro tránsito democratizador se dio de espaldas a la cuestión social. Y eso creo que se puede documentar. Y esa es una de las, yo digo, de las tragedias. Curiosamente, la economía mexicana entre 1932 y 1982 creció a tasas muy importantes, realmente muy importantes. Sus frutos nunca se distribuyeron de manera igualitaria, nunca. Pero ese crecimiento abría la posibilidad de que los hijos vivieran mejor que los padres. Y yo digo que ese crecimiento fue algo así como el lubricante de un consenso pasivo con el autoritarismo mexicano. De 82 en adelante, que son años en los que estamos transitando hacia la democracia, pues ni la economía creció. Las franjas de pobres quedaron invariables. Es más, en términos relativos fueron invariables, en términos absolutos crecieron. La desigualdad pareció un fenómeno inatacado. Entonces, todo eso, por supuesto que nos explica el malestar con lo que sucedió en esos años. Es un malestar legítimo. Es más, yo creo que digamos, este cambio que hubo en 2018 está muy asentado en ese malestar legítimo y está asentado también en los cambios democratizadores que se dieron. Entonces, la preocupación es una muy sencilla. Tenemos que atacar pues, esas taras de nuestra vida social, pero hombre, este es un país tan grande, tan complejo, modernizado, si se quiere, de manera contrahecha, que el único formato en el que pueden convivir y competir su diversidad política es en el formato democrático. Déjame irme a corte y regresamos ahora sí a hablar del contexto mexicano y quizá de la pregunta más difícil que uno puede hacerse en estos días, y es si uno se acercara en la escucha, el oído, a lo que están diciendo estas franjas pauperizadas, desprotegidas, desposeídas, ¿qué es lo que se estaría escuchando? Vamos a corte, estamos en calle 11, en una entrevista con José Woldenberg a propósito de su último libro, Contra el autoritarismo. Descalzo en tus miedos, me entrego y te empiezo a amar. No sé si esto es bueno o esto va a durar. Despierto entre besos, el café no sabe mal. Tú tienes mi tiempo y en tu voz me quiero gastar.
pienso cuando te vas, que no quiero a nadie más. Que sin ti no quiero vivir. Te quiero ver y no puedo ser sin tocar tu piel ni tus besos. Quiero volverte a sostenerte y quererte sin saber. Te quiero ver y no puedo ser sin tocar tu piel ni tus besos. Quiero volverte a sostenerte y quererte sin saber. Te quiero ver y no puedo ser sin tocar tu piel ni tus besos. Quiero volverte a sostenerte y quererte sin saber. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Juan Palitos Chinos de Satélite, calle 11, round 2. Seguimos con Juan Palitos Chinos, round 2. Hey, ¿Fresas o barrio? barrio. Soy. Totalmente barrio. ¿Son barrio? ¿De dónde vienen ustedes? No, pues yo vengo de Satélite. Satebron. Sateluco. Lomas Verdes. Y yo vengo del Escandón para el mundo. Donde grabaron su videoclip fue más hacia el norte. Sí, es- Grabamos en toda la ciudad, pero también en Satélite. Los videos, la verdad, los hemos grabado entre la Roma, Condesa, Escandón y Satélite y Lomas Verdes. Hasta en un estacionamiento de Walmart. Sí, ¿no? Y desierto. Sí. ¿Cómo lograron que no haya nadie en esas calles? Ir temprano. Ir a las 7 de la mañana dejando que los policías te sigan pensando que hacías algo sospechoso. Tiene un toque como setentero, le dan una onda vintage, ¿no? Un poco así. Sí, eso resultó, la verdad, como un producto aparte de los videos, porque la verdad es que medio hacemos siempre un outline de cómo va a ser y qué tomas más o menos, pero al final siempre que llegamos también es un... A ver qué pasa. Y la verdad muchos de los videos y las mejores tomas también han sido Sí, no estaban resultado planeadas. de eso. Básicamente. Y son las que se ven más cerca. Como la música, la verdad, es similar. Sí, o como su pareja que no sabían que iban a trabajar Exacto, juntos. También, y enos aquí, Todo es improvisado. en calle 11. Pues mira, eso es una buena pregunta. ¿Planeado o improvisado? Creo que yo diría planeado y ella diría Yo improvisado. soy más improvisada, me gusta que las cosas fluyan, pero JP sí es más de Sí, yo sí planeado. soy, de que sí. si le decimos, vamos a un café a comer esto y de la nada dicen, ay, no, ya no vamos a ir ahí, es que nos gusta más el rock. Me arruinan el día. JP Mi es como día- de, no. ¡Neurótico! Sí. Yo creo que sí, un poco. ¿Ibiza o Tulum? Uy, ¿se puede ninguno? Satélite. Satélite. Plaza Satélite. Pero sí es cierto que su música tiene como un potencial global, es un sonido que... Sí, definitivamente. Ha conectado mucho con gente, la verdad, de todo el planeta y eso ha sido parte de lo, creo que emocionante y también da un poco de miedo. Sí, nos escriben. Primero empezó por Latinoamérica y nosotros como, ¡guau, qué padre! Y de la nada nos empezaron a hablar en inglés. Cambió el idioma de los Y comentarios. luego y nos dijimos, escriben en "Ah". ruso y luego nos escriben en japonés y así es como de, ok, eso está increíble. Creo la que es verdad. emocionante hasta dónde puede llegar lo que pues, vamos a seguir haciendo. Y la música como un lenguaje universal también. Exacto. Exacto, Y también. el optimismo tal vez es lo que necesita el mundo hoy en día. Justo la gente dice como de, no entiendo qué dicen, pero me encanta. Mr. ボブさん、あなたは書斎にゆっくりと座っています。そしてテーブルの上にはサントリーウイスキーがあります。カサブランカのボギーのように
君の瞳に乾杯。サントリータイム。He wants you to turn, look in camera. Okay? That's all he said? Pues lo seguiremos en su gira mundial, en San Petersburgo, en Tokio, Ojalá, en ojalá. San Francisco y en Calle 11, obviamente. De vuelta con José Waldemar, muchas gracias por acompañarnos, Pepe, aquí en Calle 11. Dabas hace un momento ofrecías una reflexión que parece lo más importante. Cuando México arranca con, ahora la voy a llamar pequeña por el lapso, transición 97-2018, que es un lapso que podríamos empezar a explicar en sí mismo, las referencias chilena o española estuvieron muy cerca. Y si uno revisa cómo les fueron a Chile y sobre todo a España, el ingreso per cápita durante sus años de democracia es increíble. En México nunca vimos ese crecimiento per cápita. Y ahí podríamos, en efecto, ubicar el malestar, y sobre todo el malestar de los más jóvenes que tampoco vivieron lo anterior. Les tocó solamente vivir esta crisis, la necesidad de emigrar, la necesidad de ubicarse a donde se pudiera. Ahora, esta ola, déjame llamarla antidemocrática, esta ola de resentimiento, de recelo, de enojo, que insistíamos es global, está diciendo cosas que nadie está interpretando. Y claro, los políticos están reaccionando y tratando de ganar elecciones con eso, pero está diciendo cosas que no son del todo claras. De indignación, de enojo con el privilegio, de desafío a las élites, pero no parece decir nada más. En tu mirada como sociólogo y la verdad como estudioso de México tantos años, ¿qué es lo que está diciendo la gente en esa lógica del recelo? A ver, tienes toda la razón. La transición española fue acompañada pues, de un crecimiento económico espectacular. Bueno, porque España entró a Europa, porque hubo transferencias de recursos hacia España enormes, porque los españoles supieron hacer con ello una nueva infraestructura, fortalecer sus universidades. Pero en 2008, cuando estalla la crisis, también en España emerge un movimiento de inconformidad muy fuerte. Algo similar sucedió en Grecia. La vuelta a la democracia trajo un cierto bienestar y mejoramiento en las condiciones de vida de los griegos. Cuando estalla la crisis, por ejemplo, un partido que era absolutamente marginal de extrema derecha, Rama Dorada o algo así se llamaba, pasó a obtener votaciones del 10%. O 5 estrellas en Italia. Entonces, por supuesto que los regímenes políticos no se dan en el vacío, se reproducen en un determinado contexto. Y no se necesita, creo, ser muy sagaz para pensar que su reproducción es más sencilla si a la gente le está yendo bien, a que si pierde el empleo, si no encuentra un empleo de relevo, los jóvenes van a la reserva. Entonces, ese malestar está ahí y hay que atenderlo. Pero lo que está sucediendo es que hay liderazgos políticos que explotan ese malestar y lo conducen por una vía antidemocrática. Déjame llamarla la hiperpolítica, ¿no? Esta cosa de la exaltación justamente de las emociones, no del diálogo. Y esos son los líderes que han sido más exitosos. En realidad, cualquier líder que no juegue a la hiperpolítica, es decir, a la exaltación de los recelos y los resentimientos, no le ha ido muy bien electoralmente. Ve a Pedro Sánchez ahora en España, para ponerlo muy rápido, ¿no? Ve a Biden, que le está costando un enorme trabajo gobernar el país. Es decir, en realidad sí estamos entrando, en esto que hablaban de la hipermodernidad, en la hiperpolítica, que parece que esos liderazgos son los únicos que logran darle significado a la política. Sí, pero creo que uno no se puede resignar a eso. Bueno, yo no puedo ¿Desde resignar. la política o desde la política, desde la academia, desde el periodismo, desde la empresa, desde los sindicatos, desde donde tú quieras? Yo creo que no nos podemos resignar Pero a eso. nosotros no vamos por votos. ¿Qué pasa con el político que quiere ir por votos y le da la espalda a la hiperpolítica? Yo quiero pensar, digamos, que Biden todavía le pudo ganar a Trump porque inyectó un cierto sentido de racionalidad en la política, incluso de decencia en la política, de un lenguaje distinto a ese lenguaje exaltado, emocional, etcétera, etcétera, y que, a pesar de todo, pudo ganar. A ver, es decir, te la arrojo directamente. El proyecto de Biden utiliza la palabra curar, ¿no? Healing, la vida, ¿no? Las heridas tenía que ver con el COVID, tenía que ver con la polarización. Tú ves en 24 la posibilidad de que surjan liderazgos
que ganen votos en esta época de la hiperpolítica y del hiperrecelo, apostando a la conciliación, apostando a la amigable composición, a la coexistencia pacífica, al respeto al diferente? Mira, no me gusta hablar del futuro, porque siempre que he hablado del futuro me equivoco, ¿no? Bueno, entonces... Por eso me gusta hablar más del pasado. Pero yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo político, intelectual, para volver a sentar ciertas bases para lo que tú señalas, una convivencia de la diversidad política que existe en México y que ningún exorcista va a poder acabar con ella. Cuando yo me pregunto, ¿dónde está la reserva democrática en nuestro país? Yo digo, pues está en su sociedad. Es una sociedad masiva donde palpitan ideologías, puntos de vista, intereses, que simple y sencillamente no caben bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, de una sola voz. Ahí hay una enorme reserva, pero no es nada más la sociedad. México ha construido a lo largo de los últimos años un entramado normativo institucional que está diseñado pues para abrirle paso a esa diversidad. Es decir, tenemos elecciones libres, abiertas, tenemos un Congreso plural, tenemos gobiernos estatales de diferentes filiaciones, y no solamente eso, sino que generaciones y generaciones, las más, pues han podido ejercer sus derechos, digamos, ciudadanos en ese terreno de una manera como no se pudieron ejercer en los años anteriores. Por ejemplo, el derecho a organizarse, a manifestarse, a contradecir lo que se dice desde el poder. Entonces, creo que tenemos reservas. Se me fue el tiempo, pero sí, voy a hacerte una última pregunta. Tú decías, no se vale borrar lo que sí ocurrió de bueno, lo que sí aportaron las generaciones o aportamos las generaciones en estas últimas décadas. Ahora, ese aporte democrático se está defendiendo por sí solo. Sí hay un poder judicial que, si bien bajo embate, está bastante más sólido que en otras épocas. Sí traes un federalismo que vive, que palpita. Sí traes un debate público que se da. Es decir, al mismo tiempo que tú ves política polarizante, ese aporte democrático sobrevive. Así es. ¿Estarías tranquilo con ese capital político? No, porque tenemos eso, pero al mismo tiempo veo resortes muy aceitados contra eso que se construyó. Digo, en relación a la Corte, bueno, estuvimos a punto de extenderle el periodo al presidente de la Corte en contra de lo que textualmente dice la Constitución, que dura 4 años, que no hay reelección y que lo eligen sus pares. Bueno, afortunadamente hubo una ola muy potente de crítica a eso, y el propio presidente de la Corte al final... Ahora, la crítica a esa iniciativa es donde yo sí reconozco salud democrática del país. No, claro. No, yo también. Yo imagino esto con Erdogan en Turquía, no hubieras visto esa posibilidad. Bueno, Erdogan corrió a 4,000 funcionarios del Poder Judicial. Pero a ver, eso sí fue... No, y haces bien en apuntar eso. Es decir, la suerte no está echada. Yo veo resortes autoritarios y veo muchas defensas democráticas, porque lo que se construyó a lo largo de tantas décadas, pues tampoco puede suprimirse de un plumazo. Y no solamente no puede suprimirse de un plumazo, sino creo que esta sociedad requiere de ese formato para vivir en una mediana armonía, digamos. Dan ganas de tener otra hora y media para seguir abordando temas. No sabes cómo te agradezco esta probada que nos das, las reflexiones que has estado vertiendo en tus columnas del Universal y desde luego en estos 2 libros, con mucha recomendación particular, este libro contra el autoritarismo. Gracias a ti, Rafael. Ha sido un gusto platicar contigo. Bienvenido a esta casa tuya, Canal 11 y desde luego al Instituto Politécnico Nacional. Que me besan como el sol.
despacio, y si no te llamo, no pidas más, nos hace daño. Te espero una vez más.